tal? ¿Cómo están, queridos amigos televidentes? Bienvenidos a este Manólogo. Esta semana vamos a abordar cómo está el panorama político de nuestro país. Se cerraron las elecciones, ya el CNE hizo público el 100% de las actas en el Ecuador ya han sido escrutadas, ya hay un resultado muy apretado. 17.000 y un poquito de votos son los que hacen esta diferencia. Definitivamente el país está muy polarizado, como nunca antes visto. La decisión está todavía a flor de piel. Por lo tanto, hay 178.000 votos blancos que están por definirse. Unos lo hacen por la ideología, incluso hasta religiosa, en las que siempre deciden solo presentarse, pero no ejercer su derecho al voto, bueno, por cuestiones ya ideológicas o religiosas. Pero sin embargo, hay 580.000, 590.000 votos que están en la zona de la sierra, básicamente que correspondieron a la ala de Pachacutic y que son los que hoy son la cereza del pastel. Todos quieren con Isa. Hoy Isa es el más envidiado para tenerlo cerca o a quien hay que reclutar en este proceso electoral que el 13 de abril estamos convidados todos los ecuatorianos. Y para abordar estos temas hemos invitado al legislador, al señor asambleísta, al abogado Fernando Cedeño Rivadeneira, asambleísta por la provincia de Manabí. Bienvenido a este Manólogo, doctor. Muy buenos días, buenas tardes, buenos días, buenas noches a los oyentes y televidentes de Escándalo TV. Bueno, definitivamente hay un recurso que no se recupera y ese es el tiempo. A la Revolución Ciudadana hoy le toca seguir remando en contra del tiempo, so pena de que los números le han ayudado. Se ve que el trabajo que han hecho en todo el territorio nacional definitivamente es significativo, aunque cuando vemos ya el mapa pintado por las agrupaciones políticas, vemos que la Sierra Centro y por ahí un extremo es lo que no le juega a favor. Eso es lo que se ve en colores. La costa es 100% de la Revolución Ciudadana. Pero sin embargo, ya mirando los números, se percibe otra cosa, que muchas veces la gente no ve. Solo ve los colores, pero no ve objetivamente los números. ¿Usted nos puede hablar de cuál ha sido la tarjeta de calificaciones que usted puede hoy pasar a limpio y revisar con respecto del triunfo que han tenido en esta ocasión? Sí, en primer lugar, agradecer a los votantes, a Manabí principalmente, que nuevamente nos vuelve a refrendar el apoyo, confiando a nosotros como organización política. Recordemos, Manolo, que a nosotros trataron de proscribirnos, de sacarnos del registro electoral de organizaciones políticas, siendo una fuerza importante de la democracia, del régimen de partido político y por lo tanto de la democracia en el Ecuador. En el año 2018 nos quitaron el partido, 2018, tanto es así que para... La 35. Sí, porque era nuestro partido, claro. Era el partido que Rafael Correa fundó. Ese partido al final nos los quitaron para desaparecerlo, y esto es lo ruin de las acciones a veces de ciertas personas y ciertos seres humanos que traicionaron en su momento los postulados de la Revolución Ciudadana. Recordemos que Moreno gana para que haya continuidad del proceso, y en ese momento se produce un viraje hacia la derecha por parte del gobierno y los acólitos que eran supuestamente militantes de la Revolución Ciudadana que traicionaron. Por lo tanto, nosotros sufrimos de una autodepuración. ¿Eso no sirvió como un tamiz para identificar quiénes son? Sí, por supuesto. Por eso digo, hubo una autodepuración, ¿no? Porque permitió que los oportunistas, los vivos, etcétera, se vayan, ¿no? Y al final nos ha tocado duro tener organización política. Recordemos que en el año 2018 para las seccionales tuvimos que actuar con partidos prestados, en este caso mediante una alianza que se hizo con Centro Democrático para poder participar. Por suerte en Manabí nuevamente, Manabí siempre de los momentos más críticos ha estado con nosotros. Estuvo con nosotros en la consulta popular del año 2018, en la que era el famoso 7 veces sí, y Manabí dijo un rotundo no, porque sabíamos lo que se venía y nuestras posiciones tuvieron oídos receptivos. Posteriormente las elecciones del 2019 nos permitió ganar
la prefectura en la provincia de Manabí, el gobierno provincial, de la mano del compañero Leonardo Orlando, y a partir de ahí en el 2021 también sacamos 4 de 5 asambleístas con un método de asignación de escaño totalmente contrario a las mayorías. No se olvide que la democracia, el sustento de la democracia está en el voto mayoritario, y eso con el método de Wester se trastoca, y es por eso que nosotros al interior de la Asamblea hemos propuesto la reforma de este método de asignación de escaños, que es un método muy antidemocrático. Pero bien, esas son las reglas del juego, y en esas reglas del juego nosotros hemos jugado. Y en eso nos encontramos en lo que fue la elección del 2023, luego de la muerte cruzada, donde también nos tocó tener un número muy importante de asambleístas en la provincia de Manabí y en el resto del país, convirtiéndonos en ambos casos, en el 2021 y en el 2023, como la primera fuerza política al interior de la Asamblea. Mientras los partidos que gobernaron, en el caso del 2021, Lazo llegó con 12 asambleístas y ADN en el 2023 llegó con 14 asambleístas. Y claro, ahí se produce una venta de baratijo en la que se produce el famoso cambio de camisetas, que nosotros incluso hemos logrado en una reforma que hicimos a la ley orgánica de la función legislativa, censurar, en la que reciban sanciones a aquellos legisladores que son electos por un partido político y que luego se cambien camiseta. En ese contexto se dan estas elecciones que nos ha tocado jugar en condiciones de desventaja absoluta, con un CNE altamente parcializado. La única voz al interior del Consejo Nacional Electoral que ha sido contraria a esta mayoría, compuesta principalmente por los consejeros Pita, Cabrera y Diana Tamaín, han sido contrarias a nosotros. Imagínense que el CNE ni el Tribunal Contencioso Electoral se han pronunciado ante una grave violación a la Constitución y al Código de la Democracia de tener a un presidente candidato que no pide licencia con sueldo en función de lo que determina el propio Código de la Democracia. Nosotros lo hicimos en nuestra calidad de legisladores, es más, se tomó una importante resolución en la Asamblea Nacional para que las personas que íbamos a postularnos a la reelección debemos obligatoriamente pedir la licencia sin sueldo. ¿Ese es un capítulo que ya está cerrado? Sí, sí. ¿O es un capítulo que todavía está pendiente? Está pendiente en la medida en que tenemos, el reto es, hay fallos de la Corte Constitucional en la que claramente determina que los decretos 500 y 505, en la que el presidente de la República encarga por decreto a una persona que no le corresponde, porque la Constitución también es muy clara, quién subroga en caso de ausencia temporal o definitiva del presidente de la República. Recordemos, para las personas que nos están escuchando y viendo el día de hoy, es que la Constitución contempla estas figuras en caso de ausencia temporal y es electo mediante una sola papeleta. Uno no elige por separado presidente y vicepresidente, uno lo elige en una sola papeleta porque es un binomio y este binomio se debe contemplar, pero en el Ecuador no sucede eso. Es más, una de las grandes observaciones que han hecho a este proceso electoral los organismos internacionales que supervisaron y hicieron vedurías en este proceso electoral en el Ecuador han puesto esta voz de alerta porque no se cumple normas básicas de la democracia, como es el hecho de subrogar y no generar esta presión que han ejercido. Pero tan malos perdedores, perdón, Manolo, tan malos perdedores han sido ellos, que en primer lugar no salieron a reconocer su derrota, ¿no? Ni siquiera agradecerle a los cientos o miles de ecuatorianos que confiaron en sus propuestas, que votaron por él. Vimos esas imágenes que realmente daban vergüenza del mutis, ¿no? No te olvides que también quisieron posesionar el famoso Exipol, que fue una experiencia fallida, ya que era una cuestión muy burda, que si tú sumabas aritméticamente era más allá del 100, creo que daba como 102, 103%. Entonces una cosa mal hecha, mal montada, con el afán de alterar el resultado, de afectar a la democracia, por lo tanto ha recibido nuestro rechazo y esta burla que le quisieron hacer. Y lo peor es que tuvieron caja de resonancia, hubieron ciertos medios de comunicación que se prestaron para eso. Eso va a ser inevitable, cambiar. E incluso en la narrativa, luego del análisis electoral, en las primeras horas, era claro, ves el mapa y dices, sí, ganan las provincias donde está sentado el narcotráfico, ofendiéndonos a provincias tan dignas como somos los manabitas. Y esto es grave porque tú haces una aseveración, una acusación sin dar una prueba, sin materializar, o sea, sin contrastar la información que tú estás dando. Eso es gravísimo, eso es una irresponsabilidad de ciertos sectores que se niegan. Abogado Fernando, ¿usted cree que ADN perdió en esta elección?
Bueno, yo creo que ha tenido una muy buena votación, porque pese a la mala gestión, pese a la nula gestión, ni siquiera una mala gestión, yo siempre le digo, dígame qué obra, una obra importante, emblemática por el desarrollo del país, y la gente me dice, no hay ninguna. Su provincia de Manabí, pues, ADN la vez anterior no sacó ningún asambleísta, hoy tiene 4. No presentaron candidatos en este distrito, no me recuerdo si en el norte sí lo lograron hacer. Claro, porque no es un partido, o sea, ADN no es un partido, es un retazo. O sea, lo que ellos capitalizaron es una política de odio y de desinformación. En función de eso lograron aglutinar a lo que ellos llaman el anticorreísmo. Y esto también hay que analizar, porque no podemos seguir cayendo en esta dicotomía entre buenos y... Además, el discurso narrativo del gobierno es... Tú escuchas a Noboa, creo que después de 48 horas de las elecciones, es decir, sí, hemos ganado los buenos, han perdido los malos, los que están ligados al narcotráfico. O sea, por favor, no puedes seguir siendo tan irresponsable con el electorado ecuatoriano. No puedes tú generar estas políticas de odio y de división entre ecuatorianos, porque este no es ni siquiera un problema regional, como también otros quisieron posesionar que este es un problema entre costa y sierra. No, este es un problema de país. Lo que está en juego aquí es dos modelos de desarrollo, dos modelos muy diferentes de entender el Estado, de entender la gestión pública, de entender la política, en la que unos priorizan el business, priorizan sus negocios personales, en la que quieren tener el poder y el control político para beneficio de los grupos de poder a los que ellos se pertenecen, versus los que creemos que llegar al poder es una acción de servicio público, una acción de que nos permita generar y salir en el desarrollo todo, porque no es posible que en el Ecuador la pobreza, estamos con 7 millones de pobres en el Ecuador, de las cuales 5 millones ganan menos de $3 diarios. Ese es un problema que hay que resolver, bueno, aparte de las obras públicas, aparte del sistema de salud, aparte del sistema de educación. En esta primera vuelta, o sea, hay dos ganadores. Porque, por ejemplo, yo escucho a ADN y ellos dicen que son los ganadores. Escucho a la Revolución Ciudadana y también dicen que son los ganadores. Bueno, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que es una elección muy polarizada en la que nosotros, por ejemplo, en el interior de la Asamblea, tenemos un escaño que nos diferencia del otro, ¿no? El 88% está en dos partidos políticos, movimientos políticos. Por eso tú no puedes ni siquiera comparar estos resultados con las elecciones de primera vuelta, porque todos han crecido. Completamente diferente. Mire, el Partido Social Cristiano sacó el 0,70%, o sea, ni siquiera un 1% de lo que nunca en su vida había sacado. Estuve revisando hoy en la mañana que durante toda la historia, en su época, nunca habían tenido una votación tan baja y una representación tan baja en la Asamblea. Sí, porque al final esto permite analizar qué pasa con el régimen de partidos y con la democracia en el Ecuador, en la que urge una reforma. No es posible que se creen partidos de forma muy alegre en el país, en la que tú tienes candidatos. La mayor parte de los candidatos, con excepción de 3 o 4, no recuerdo bien, de 16 candidatos que hubieron en estas elecciones, solo 4 o 3 vienen de las filas del partido que lo postuló. O sea, vienen de la militancia, la trayectoria política. Creo que es el de la Unidad Popular, con Escala, Cronfle del Partido Social Cristiano, nosotros y Pachacuti. 4 de 16 candidaturas, el resto son prestados, son partidos de alquiler. Por lo tanto, hay que pensar en una reforma importante, y sobre todo por el tema de que no se apruebe un partido de manera tan laxa, porque tú tienes partidos, o sea, partidos que prestan su nombre y al primero que pasa lo buscan de candidato. ¿Y por qué se vuelven partidos de alquiler? Yo creo que el tema de la franja electoral en primera vuelta no debe de estar. En segunda vuelta debe de estar la franja electoral. En primera vuelta, la franja electoral se presta también para, ok, tú quieres ser el candidato de mi partido, te permito que seas el candidato de mi partido, pero yo manejo el presupuesto de la franja electoral. Y eso se negocia con los medios. Tú dices el pautaje, de la franja. Yo creo que ni siquiera va por ahí. Yo creo que ni siquiera va por ahí. Yo creo que el problema está en que son partidos que cualquier dirigente político que se cree, o si tú llegaste a un ministerio y luego de que sales del ministerio, como pasó con la Romo, etcétera, que van creando, y así podemos ver quiénes son los personeros de los partidos en los últimos tiempos. Tú tienes a un Daniel Mendoza que pasó por la Asamblea y luego por la cárcel, que creó un partido político. Una María Paula Romo que viene de un proceso que se llamó
Ruptura de los 25, financiados por la USAID, con todo este tema en contra de lo que vivía la democracia ecuatoriana en los 25 años de democracia y que no tuvo cabida luego de que se separó de nosotros como aliado. Y a partir de ahí, claro, como pasó en el gobierno de Moreno, llegó a tener poder, manejaron todo el tema de seguridad en el país, por lo tanto le cambio el nombre de partido y le pongo Construye. Pero ¿qué pasó? Pues, o sea, en la elección anterior Luis Fernando Velasco no sacó nada de votación, eso se convierte, claro, en la siguiente elección, el 2023, le suena la flauta porque tuvieron un candidato que fue asesinado y eso les permitió tener un bloque importante, pero imagínate de 27 legisladores, que era inicialmente la bancada de Construye, a un legislador en menos de año y medio. O sea, algo está pasando. Entonces, y así tú tienes el panorama político en esta asamblea que es muy diferente a las dos anteriores que a mí me ha tocado estar. Bueno, estamos de acuerdo entonces que hay que reformar el Código de la Democracia y hay que limitar la participación, porque en aras de querer ser más democráticos y abrir el abanico, me parece que nos fuimos al extremo. Es que no es limitar la participación, los partidos políticos deben existir en función de sus principios ideológicos y programáticos, que los diferencia, porque si no tienes más de lo mismo y al final lo que tienes son, ¿qué es lo que sucede actualmente? ¿Sabe dónde está el problema? Que tú tienes un partido de la misma tendencia, que al final sus diferencias son mínimas. Por ejemplo, si tú miras el debate en primera vuelta, el bloque 1, eran la mayoría de derecha. Alguien decía, parecía una reunión del Club La Unión en la que estaban los panas ahí tomándose un trago y analizando la política. Ah, no, tú quieres privatizar el Campo Sánchez, yo también, que ni sé cómo. O sea, que iban a privatizar todo, iban a judicializar a todo el mundo, a los menores de edad, a meterles bala. O sea, era una cuestión de locos, era posiciones neofascistas de ultraderecha en la mayor parte de locos. Claro, tenías tú ahí a personas que eran los lunares en ese bloque, como Jorge Escala, como un poco como Jairala, creo que también estaba en este bloque pero el Fernando, resto, pero ¿desde cuándo el resto nace se hablaban todos al oído? ¿Desde cuándo nace la proliferación de tantos movimientos y partidos políticos? Son como 280 movimientos y partidos que hay en el país. Esa es la otra, tú tienes que regular. Imagínate que hay hasta partidos a nivel parroquial. Claro. O sea, me parece una locura. Pues está bien a nivel provincial, porque hay una fuerza que solamente es local, perfecto, pero no puedes tú crear un movimiento de carácter parroquial. Por lo tanto, las reformas son urgentes. Nosotros hicimos una importante reforma al Código de la Democracia que quedó guardada en el despacho de la Presidencia de la República, de la Presidencia de la Asamblea, cuando estaba Henry Kronfle, que hay que desempolvarlo, ¿no? Y es parte de la tarea, porque yo me he tocado en este periodo legislativo presidir la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. ¿Sabe dónde está el problema? El problema es que en los procesos de democracia interna, que se supone debe de ser todo este control interno de las agrupaciones políticas, solo es decorativo y declarativo. Porque a fin de cuentas hacemos que no se respeten los procesos de democracia interna. Lo añadimos como algo adicional, pero no hay un verdadero proceso de democracia interna. Por ejemplo, yo que en Estados Unidos se hace la carrera política y se van, como quien dice, quemando en el camino y después al final solo llegan 3, 4 y pare de contar. Es que nosotros desde los grupos de poder se trata de banalizar la acción de la política y no se la fortalece. Cuando tú empiezas a repetir que la asamblea del legislativo está mal evaluada, no cumplen su labor, que ganan mucho dinero, etcétera, tú estás abonando al desprestigio no solamente de una persona, estás abonando al desprestigio de una institución, de una función del Estado, la más importante. Pero bueno, en una democracia. A nivel mundial no está bien calificado. Sí, ¿por qué? Porque es un espacio de confrontación, pero tú no por eso no puedes descalificar la acción de la política. Imagínate que hay muchas novelerías, como el hecho de no permitir que los legisladores, porque al final, y no lo hablo a título personal, porque yo a partir de este momento, luego de esta elección, yo no voy a volver a ser candidato a la Asamblea, porque además estoy impedido por ley. Pero no debería ser así, debería permitirse la reelección en función, ¿por qué? Porque tú tienes que profesionalizarte, tú adquieres experiencia en función de la acción. Mira, en otros países, algunos que les encanta hablar de los Estados Unidos, por ejemplo, para ser senador, para ser de la Cámara Baja, puedes reelegirte las veces que tú quieras. Claro, al final quien decide es el pueblo, es el soberano, porque ellos son los que con tu voto te eligen o no, pero tú te puedes postular. Tú te puedes postular las veces que quieras. Esa es la diferencia, no la reelección. Hay que diferenciar los términos.
Entonces, pero eso no sucede acá. Entonces tú banalizas la acción de la política de las grandes corporaciones mediáticas, donde al final del día los buenos ciudadanos no quieren entrar en un espacio de confrontación y de desprestigio. De desgaste a su nombre. De desgaste, incluso porque tú te ves expuesto a ofensas de carácter personal, donde tu familia sufre, etcétera. Entonces, tú no y hasta puedes, los negocios de la familia pueden ser incluso atacados. Los que tienen negocio, ¿no? Tú no puedes llegar a esos extremos. ¿Por qué? Porque actualmente tú tienes, por ejemplo, el rol de las redes sociales, donde tú te ves expuesto a que se te meta incluso con tu vida personal, privada, te difamen, te insulten, te degraden, entonces eso no es posible. Por eso tenemos que, y los medios de comunicación, Manolo, cumplen un rol muy importante, porque no es posible que tú trates de manchar la honra y el buen nombre de una persona de manera muy ligera. Por eso yo siempre he concebido de que en la ley de comunicación tú tienes que poner orden en esto. Bueno, con respecto de la proyección que tuvieron en esta ocasión, Luisa González salió a decir públicamente, después de cuando ya se iba avanzando, ya iba un poco más del 50% de la votación, y entiendo yo, ustedes tienen su proceso también de monitoreo de la votación. Ella salió muy alegre, muy contenta, diciendo que efectivamente habían ganado. Claro, al inicio muchos no entendían, decían, ¿cómo si va a segunda? Y al fin de cuentas terminaron en segundo. Pero en cambio los números, lo que representa para ustedes haber tenido una votación importante en diferentes provincias donde antes no lograron ni en segunda vuelta tener esa votación. No, porque en segunda vuelta hemos llegado a tener 48 y pico. O sea, no, pero no hablo de Manabí, hablo de provincias de la Sierra, en donde ustedes perdieron la vez anterior, pero que en esta ocasión ustedes logran rebasar esa brecha, que fue el límite que tuvieron anteriormente. El balance ha sido positivo, ¿no? Si tú comparas nada más la votación de Pichincha en el año 2021 a la actual, hemos crecido más allá de casi 30 puntos, ¿no? Claro, nos falta, ahorita la diferencia es creo que de 10 puntos porcentuales en la que le hemos logrado achicar. En la provincia del Guayas nos fue muy bien, ¿no? Más bien en ciertas parroquias de Guayaquil no ganamos, pero quedamos muy apretados. Y al final esa ha sido un poco la tónica de las elecciones anteriores. Entonces nos toca ahorita ir a buscar esos votos. No es casual, y esto es importante, que quien quedó tercero en esta posición con una votación que en otras circunstancias hubiera sido una votación pequeña, pero que en este nivel de polarización se vuelve una votación muy importante. Mire, que es la votación de Pachacuti, ¿no? El presidente en el 2023, el presidente Daniel Noboa, perdió en Pichincha 158.994 votos, que esos votos corrieron en favor de la Revolución Ciudadana. Si revisamos, por ejemplo, la votación de Azuay, Tungurahua, Loja, Morona Santiago, Cotopaxi, El Carchi, donde también se ve una considerable baja por parte de Daniel Noboa, pero sube la Revolución Ciudadana. Entonces, la curva se presenta ascendente para la Revolución Ciudadana, descendente para el presidente Daniel Noboa. Entonces, ustedes hoy sienten que tienen mejores posibilidades que el año anterior, en donde perdieron tampoco por pocos puntos, no es que perdieron por muchos puntos porcentuales, claro que cada punto representa un grueso bastante de votaciones, más de 100.000 votos. Pero ustedes hoy se sienten con la confianza de que pueden esta vez sí ganar. No, a ver, yo considero de que una elección se gana trabajando, ¿no? Y ahí Correa tiene una máxima que es que hay que trabajar como que si no tuviéramos un solo voto. Y esa es la tarea, y en eso hay que hacer. Y claro, y por supuesto tú tienes que diversificar la forma de hacer campaña en función de las provincias. Pero para nosotros es importante el hecho de que quien queda tercero sea una candidatura de la tendencia. Y hay un avance. Ya en agosto del año pasado hubo un acuerdo que permitió que se suscriba un documento que se llama Acuerdos Mínimos Programáticos para la Unidad de la Izquierda y el Progresismo del Ecuador. Este documento, nosotros participamos, Pachacuti también fue parte de estos diálogos, y se suscribieron los acuerdos de carácter programático de lo que debe hacer un presidente de la República. O sea, sí salió luz blanca en aquella época que las izquierdas se reunieron. Con mira a lo que podría pasar incluso en una segunda vuelta. Perfecto. Eso lo vamos a abordar después de la pausa comercial. No se mueva, no respire, que ya regresamos. Tampoco no respire.
Inicio de espacio publicitario. Estás en Escándalo TV. Escándalo TV está en Ambato. Canal 77 Extreme. Fin de espacio publicitario. Estás en Escándalo TV. Estamos de vuelta y estamos conversando con Fernando Cedeño Rivadeneira. Él es asambleísta por la Revolución Ciudadana en la provincia de Manabí, pero le ha tocado prácticamente en esta ocasión ir por tercera ocasión a la asamblea. Sabemos que la ley solo permite que sean dos, pero una vez que el presidente Guillermo Lasso llama a la muerte cruzada, él sale de la asamblea, pero el pueblo ecuatoriano, en este caso la provincia de Manabí, lo vuelve a bendecir con la votación y lo pone nuevamente como representante de la provincia y de la Revolución Ciudadana. En esta ocasión, él regresa nuevamente con la votación, una votación muy importante y, lógicamente, estará 4 años más. Pero bueno, nos quedamos con el tema de este famoso acuerdo programático con las izquierdas, que aparentemente no había madurado, pero según a lo que usted me dice, sí había un acuerdo ya con Pachacuti. Hay un acuerdo en términos generales de lo que va a ser, incluso se contempla no agresión durante la campaña en primera vuelta, porque todos los partidos quieren medirse, ¿no? Y eso pasó, al final por eso el Partido Socialista apoyó a Pedro Granja, el Centro Democrático lanzó a Jimmy Jairala, etcétera. Pero Pedro Granja les comenzó a dar duro al presidente. Sí, pero Correa. no te olvides que él no es un militante del Partido Socialista, él era un candidato que dentro de la tendencia lo buscaron, pero con el partido, con las personas que suscribieron este documento, la relación es más fraternal, pese a que al interior del propio Partido Socialista también hay una tendencia que siempre ha priorizado la alianza con la derecha. Recordemos que ellos fueron parte de todo, eran parte del 7 veces sí y una serie de hechos que se dieron. Recordemos el rol que cumplió Enrique Ayala Mora en las protestas de octubre del 2019. Pero es que bueno, el antecedente fue que muchos sectores de la izquierda se sentían utilizados, porque en su momento el presidente Rafael Correa logró aglutinar todo el apoyo de las izquierdas y después se fue disipando, se fue diluyendo. Entonces generó algún resentimiento. Eso no hizo que ellos tengan que correr obligadamente a pactar contra sus contrarios. Bueno, cada uno responde por sus acciones. Nosotros hemos sido altamente incluyentes, por eso participamos en este diálogo, nunca abandonamos estos espacios de concertación, de acuerdo, y por eso se llegó a firmar. La única organización que desde el principio, porque asumieron una actitud muy disonante, fue la Unidad Popular, ¿no? Que desde el principio incluso fueron excluidos, el resto de organizaciones políticas ya no lo volvieron a invitar, y fue la única organización que dentro del espectro ideológico de las izquierdas todas participaron con excepción de la Unidad Popular. ¿Y qué es lo que le hace falta a nuestro país? Tener acuerdos mínimos. Lamentablemente no hemos madurado con respecto de conseguir la gobernabilidad. Muchas veces nos paramos y ponemos líneas rojas que son prácticamente inamovibles y que de alguna manera no terminamos comprendiendo que los partidos políticos sirven para participar en una campaña, pero cuando llegamos a una dignidad nos sacamos los colores de los partidos políticos y tenemos que ponernos el color, en este caso, del país. De pronto no ha hecho falta poder madurar en cuestiones de establecer acuerdos y respetarlos. Porque mire, por ejemplo, Guillermo Lasso llega con Partido Social Cristiano, pero una vez que logra el poder, rompe con el Partido Social Cristiano. Entonces, se ha visto que no se respeta la palabra, que los acuerdos mínimos prácticamente como que no valen, y eso le resta credibilidad a la confianza. Yo hace un momento le decía, claro, no al aire, le decía internamente, que qué tan conveniente sería para Pachacuti decirle a su gente: miren la opción de la Revolución Ciudadana, si a 2 años nuevamente vamos a tener votaciones, y ellos, que hoy están muy disminuidos, estarían cediéndole terreno a la Revolución Ciudadana, que es una fuerza política importante en el país. Ellos estarían prácticamente cediendo parte de su capital político. Usted sabe que el voto es una decisión, pero una decisión motivada por una emoción. No sería de pronto muy riesgoso para Pachacuti alinearse con la Revolución Ciudadana, sabiendo la fortaleza que representan en el país y que emocionalmente podrían también hacer mella en los votantes de Pachacuti.
Yo creo que, en primer lugar, tú tienes que diferenciar lo que es actualmente Pachacuti. Pachacuti es otra organización con nuevos líderes, si bien es cierto, porque ellos también se autodepuraron. Recordemos estas elecciones que hubieron al interior, primero con una asamblea que no fue calificada ni reconocida por parte del CNE en el Puyo, creo que en el año 2000, al inicio del 2023, pero que posteriormente logró que quien tome el control del partido sea la candidatura de Churuchumpi, líder indígena de Cayambe, el noroccidente de la provincia de Pichincha. Y por lo tanto, y con todo el apoyo del control de la CONAIE que lo tiene Leonidas Issa. Recordemos que Leonidas Issa es un líder popular que emerge en el escenario político del país a partir de dos importantes movilizaciones populares, que fue la de octubre del año 2019, donde hubo una brutal represión en el gobierno de Moreno, y la otra en junio del 2022 dentro del gobierno de Guillermo Lasso. En ambos, y creo que en uno hubieron 11 muertos, en la otra 9, en la última fue 16 días porque los gobiernos neoliberales priorizan no el acuerdo, sino la represión. Por eso fueron protestas sociales muy, muy dolorosas para el pueblo ecuatoriano, que se movilizó en contra de estos gobiernos de tintes neoliberales. En el caso del endosamiento de votos, si bien es cierto, el pronunciamiento de la dirigencia es importante, pero no necesariamente las bases votan, o sea, los votantes, porque ni siquiera es las bases, porque no te olvides que para llegar a un porcentaje del 5% que obtuvo Leonidas Issa, no solamente votaron los miembros de la CONAIE, los miembros de Pachacuti, sino que se amplió. Por ejemplo, tuvieron una excelente votación en la provincia de Pichincha, que ha superado incluso todas las expectativas históricas que ellos tenían, y así en otras provincias del país. El acuerdo debe ir, si bien es cierto, con las dirigencias para buscar, los acuerdos son en función de los disensos. ¿No? Y eso sería un acuerdo entonces. Y eso no significa que tú cedas posiciones. Lo que yo ¿Será creo, un acuerdo entonces, doctor, que ustedes puedan acordar con Pachacuti o con Leonidas Issa que en las próximas elecciones, que son en 2 años, ustedes le apoyen a él para que vaya a la prefectura? ¿Podría ser ese un acuerdo? A ver, bueno, yo quería un poco diferenciar, ¿no? Tú hablabas de 2 años. 2 años son las elecciones seccionales, que tienen una lógica muy diferente a las lógicas de elecciones de carácter nacional como la actual. Entonces son dos cuestiones. ¿Por qué? Porque ahí a veces las elecciones seccionales no es tanto la fuerza del partido, sino también el perfil de la persona, ¿no? Del candidato de manera individual, principalmente en las candidaturas unipersonales. Por lo tanto no puedes mezclar. Yo lo que quería decirte es que históricamente el endosamiento de votos se da, pero en una parte. O sea, por más que las dirigencias manden a votar por un partido, eso no significa que todas las personas que votaron por esa candidatura van a votar. O sea, no necesariamente cuando hacen un acuerdo es la suma de 2 más 2 son 4. Correcto. Sino que eso no se da. Y yo recuerdo, sí es una fortaleza. Sí, sí, por supuesto. Yo voté. Por supuesto, el pronunciamiento es muy importante. Y además la CONAIE, en el caso de Pachacuti, también les pesa mucho lo que fue su propuesta en el año 2021 del voto nulo ideológico. El nulo ideológico, que les ha pasado factura gravemente y que ocasionó incluso que actualmente tengas una división fuerte de 2 posiciones. Una posición es que ha coqueteado históricamente con la derecha, y una posición emergente de izquierda representada por Leonidas Issa, que no es lo mismo, por ejemplo, no es lo mismo Lourdes Tibán que Leonidas Issa. O Marlon Santi. O Marlon Santi o Guadalupe Llori, que incluso ahorita fue candidata de Creo en la provincia de Sucumbío. Entonces es una organización que también ha sufrido su depuración interna. Pero yo recuerdo cuando en la década de los 90 pasaron a la segunda vuelta Jaime Nebot con Agdara Bucaram. Y pongo esto porque... 96. Sí, 96, donde, por ejemplo, luego de la segunda vuelta, Febres Cordero tuvo un exabrupto inmediatamente en la sesión a ofender al electorado. Dice, no, es que los tal y cual
votaron por Bucaram, ¿no? De manera muy despectiva, y no digo las palabras, pero yo creo que todas las personas que tenemos un poco cultura política sabemos a qué me refiero. Y eso le ocasionó la pérdida. Le pasó a Mariano Zambrano también con Humberto Guillén en Manabí. No recuerdo. Humberto eso. Guillén también dijo una palabra despectiva con respecto. Sí. Perfecto, entonces esas cosas te terminan pasando factura. Lo que quiero decir es que en el año 96, aparte de este hecho anecdótico de desabrupto, de errores políticos, es el hecho de que, por ejemplo, Nebot se dedicó a hacer acuerdo con todos los partidos políticos, descuidando al electorado. O sea, tú tienes que ir también a los electores, de manera individual o de manera colectiva, ¿no? Con organizaciones sociales. Por eso no hay que desmayar, por eso... Bueno, pero hay un antecedente. Mire que la vez anterior, la Sierra Centro, y sobre todo donde tiene presencia fuerte Pachacuti, y la Connalle básicamente, termina ganando Daniel Noboa. Y la vez anterior termina ganando Guillermo Lazo. Por eso les digo, ellos ya, yo creo que con esas experiencias les puede pasar factura a esos errores que ellos cometieron en función de apoyar a gobiernos neoliberales. Y que no les ha ido nada bien. Por eso el acuerdo que se suscribió en agosto del 2024 es un acuerdo de carácter programático. Bueno, mucha gente se pregunta por qué en Manabí el correísmo es lo más fuerte que hay en el país. Tienen en Guayas, tienen bastante presencia. Guayaquil perdieron en esta ocasión, pero la zona rural de Guayas ha sido correísta. Pero básicamente Manabí es más equilibrado, porque tanto la zona rural como la zona urbana tiene una votación importante que los distingue en el país, y siendo la provincia, la tercera provincia más importante en cuestión de electores, entonces eso le da gran posicionamiento también al correísmo. ¿Qué es lo que ustedes han hecho, o más bien qué es lo que no han hecho el resto, que hace que ustedes sigan mandando con fuerza en Manabí? Que somos consecuentes, nosotros nos mentimos, nosotros lo que dijimos que íbamos a hacer en el ejercicio de gobierno lo hicimos, que nos preocupara a la gente. La provincia de Manabí, y eso hay que entender un poco de historia política, Manabí siempre fue olvidada. Manabí todos los gobiernos lo engañaban, los grupos de poder gobernaban para beneficio propio. Llegó un gobierno que empezó a gobernar en función de todo el país, en la que hubieron obras públicas en todo el territorio nacional y principalmente en la provincia de Manabí, donde nosotros como provincia llegamos a tener una cultura política y entendimos que el Ecuador era un estado bicentralista, que solo beneficiaba a dos provincias, ni siquiera a dos provincias, a dos ciudades del país, donde Manabí era parte de esta marginalidad. Y llegó un gobierno que se preocupó no solamente por Manabí, pero nosotros somos un pueblo agradecido. ¿Cuántos alcaldes tienen en Manabí? 8. 8 alcaldes de 22. Sí. Tienen la prefectura. Sí. Tienen concejalías. Sí. Juntas parroquiales. Juntas parroquiales. Entonces, esa estructura de alguna manera también apoya para tener vigente el trabajo en territorio. Porque somos un partido en la que es un partido que se debate, se discute, tenemos una militancia activa, cosa que no puede decir en este momento ADN. ADN no es una organización política, es un accidente de la democracia. No le digas. No, es verdad, analicemos porque lo que fue. Cuando nació también nació también la 35, pero obedecía también a la repulsa ciudadana, un rechazo popular abrumador. De pronto ADN puede ser también algo similar. No, pero a ver, ¿cómo llega ADN al poder? Pues, y no, llega con la 35. No, ¿cómo llega ADN al poder? O sea, llega en función de un accidente grave como es el asesinato a un candidato, a un magnicidio, un candidato a la presidencia de la República. Y claro, con un discurso ambiguo, un discurso no confrontacional, muy diferente a lo que cuando el ejercicio del poder hace todo lo contrario, ¿no? Que él es el quien bandera la confrontación. Él empezó diciendo, no, es que yo soy pro y no contra. O sea, todo un discurso supuestamente conciliador, que era de izquierda, que se consideraba hasta de centro izquierda. La corbata roja. ¿No? Entonces él llega mintiendo, que no iba a subir el IVA, lo sube el IVA, que no iba a hacer estas cosas, terminó haciendo lo contrario. Y además, y es lo grave de Pero dígame algo, yo sé que usted es un político decente, pero en honor a la verdad, con todos los problemas que tenía el país, cerca de 8.000 millones de déficit, había que hacer sacrificios. Mire que él termina tomando medidas que son recontra que anti que populares, y la gente aceptó, incluso contribuyó, porque el problema del Ecuador, si gana Luisa, sabe que se va a topar con un problema económico muy difícil de resolver y probablemente le tocará hacer sacrificios.
No, nos va a tocar tomar acciones que por más doloroso que sea, siempre hay que pensar en beneficio del pueblo ecuatoriano. ¿Qué ha pasado en estos 8 años de gobiernos liberales? Han aumentado, han duplicado la deuda externa del país. Y tú me dices, ¿para qué? ¿Qué obra pública importante existe en el Ecuador durante estos 8 años? Para no hablar exclusivamente del año y medio de Daniel Noboa. Ninguna. Han priorizado esa deuda para pagar la misma deuda. Bueno, pero es que realmente no se discute que el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de Lazo fueron nefastos. Pero no podemos calificarlo. ¿Y el actual qué? ¿Y dónde se queda? ¿O usted me lo va a defender? No, pero entonces, en un año, ¿cómo podemos evaluar? Oiga, pero tú sabías que tú ibas a ser candidato para un régimen, para un periodo de transición. De un año. Tú sabías, y tú tienes que ser responsable en función de tus propuestas y ofertas de campaña, sean en función del tiempo que ibas a estar, porque eso es lo único seguro. Y eso no lo hace. Imagínate que el plan Fénix, que es una tomadura de pelo, te sale a decir después, no, que es una fase. Oiga, ¿qué fase si las muertes violentas han aumentado en el país? O sea, tú tienes actos de crímenes de Estado, de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, como el caso de los niños en la Malvinas, que no solo, están aparte incluso del último informe de Amnistía Internacional, que dice que hay 24 desaparecidos o por hechos de muertes violentas por parte del Estado en el Ecuador. Y ahí no están contabilizados los 4 niños de las Malvinas en su informe anual de Amnistía Internacional. Entonces, eso es lo que pasa en el país. Un gobierno que le ha mentido, que ha engañado y que trata permanentemente de desviar la atención y de mentir. Mira, recuerda lo que fue en abril del 2024, cuando se produjo la primera crisis energética en el Ecuador. Él sabía, en el debate, ¿qué dijo? No, que el problema del Ecuador no era un tema de generación, sino un tema de transmisión. Puta, es no entender. Llega el ejercicio del poder, se enfrentan que tenían una crisis energética. Abril. ¿Qué sale a decir el señor Roberto Izurieta y el propio presidente de la República y los periodistas parlantes que él tiene? No, es que habían abierto la válvula de la represa Mazar, el correísmo, y era un sabotaje, etcétera. Te tuvieron que salir técnicos, especialistas en embalses, y decir, oiga, esos embalses no es que tú abres una llave y el agua se te va. El problema es que no ha llovido, no tomaron previsiones, no se invirtió en centrales térmicas, no se hizo nada. Entonces, y claro, y tuvieron bastante tiempo. Imagínate, para que tengas una idea de la poca importancia de un tema gravísimo como el tema energético por parte del actual gobierno, que desde abril, recién ahora, tenemos titular del Ministerio de Energía. Bueno, y se invirtieron $800 millones, tengo entendido, y que gracias a Dios ya no tendremos el problema. Y altamente cuestionada la inversión en función de los contratos, tanto de reparación, de compra de centrales térmicas, como de alquiler de barcazas. Pero ¿usted no cree que eso desbalanza cualquier economía de un país? Un acto que era, aunque era previsible en el momento, no contaba en la proforma presupuestaria, porque eso no estaba contemplado. Y tuvieron que sacrificar el tema de la educación. Por eso tú tenías... el tema de la inversión pública. Por eso tú tenías que prever eso, porque tú planificas, para eso existe la planificación de carácter presupuestaria, para que tú veas por qué, porque en el tema eléctrico es un tema exclusivamente de falta de planificación, falta de previsión y total inoperancia de no entender la gestión pública. ¿Por qué? Porque tú tienes una capacidad instalada en centrales hídricas que para cierto tiempo funciona. Y para ciertos tiempos no, entonces tienes que tomar medidas emergentes, tienes que tomar medidas a tiempo y no lo hicieron, sino que siempre desvían. Mira, este es un gobierno, Manolo, que siempre construye una narrativa en función de desviar la atención hacia los problemas importantes, hacia temas banales. Y ese es Por ejemplo, él va al informe de la Nación en mayo del año pasado. ¿Cuál era el titular de los medios de comunicación? No era el contenido del informe ni lo que dijo el señor en el informe de la Nación. Eran los zapatos que usaba. Y ese es un punto a favor del presidente, que toda la discusión se gira en torno a él siempre, ¿no? Ese es un punto comunicacional que está muy adelantado. Porque banalizan la acción de la política y los medios de comunicación, las grandes corporaciones mediáticas, para no caer en la generalización, caen en ese juego y al final siempre tienes un distractor. Siempre tienes un distractor. Muy bien, perfecto. Vamos a nuestro segundo corte comercial y ya regresamos con nuestro invitado Fernando Cedeño Rivadeneira, asambleísta por la provincia de Manabí, asambleísta del Ecuador por la provincia de Manabí. Ya regresamos. Fin de espacio publicitario. Estás en Escándalo TV.
Perfecto, estamos de vuelta y estamos ya en este último bloque del programa con nuestro invitado Fernando Cedeño Rivadeneira, abordando sobre todo el panorama político, cómo está. Y es importante escuchar porque él es de casa adentro con respecto de una de las fuerzas políticas importantes del país. Tienen la minoría más importante en la Asamblea, pero esta minoría tiene de frente a otra minoría que prácticamente concentran el 88% de los votos en una Asamblea. Esto va a tener paradas muy radicales dentro de una asamblea muy dividida. Claro, si la Revolución Ciudadana logra acuerdos con Pachacuti, suma creo 9 asambleístas. Tendrían ustedes ya... justo para la mayoría justo calificada. para las mayorías, sí. Pero si ADN logra la presidencia de la República y puede negociar, también hay 9 que están al garete, decimos, porque no son ni de aquí ni de allá. O sea, están prácticamente que igualitos, porque por ahí solo les tocaría seducir a alguien de Pachacuti y ellos tendrán la mayoría. O sea, esto está muy volátil, en donde prácticamente tenemos una asamblea que va a estar muy, pero muy sesgada y muy dividida. Sí, sí, pero yo creo que en vista ya de mi experiencia, mire, ya uno ya habla ya como hombre grande, decía alguien. Nosotros, por ejemplo, con Pachacuti, con los sectores progresistas al interior de esta bancada, hemos tenido siempre una buena relación. En el 2021, con una fracción de izquierda, siempre tuvimos las mejores posiciones, no con el sector de Yori, con el de Quispe, no, pero con el otro sector ligado a la Unidad ISA siempre tuvimos una excelente relación. Y con el Partido Social Cristiano, que es muy diferente. Yo antes tuve una entrevista en la mañana y me preguntaban qué va a pasar en la Asamblea. Yo le digo, mire, nosotros estamos enfocados ahorita, hasta esta semana que concluyó, estábamos enfocados en el reconteo de votos. Cuidar sus votos. Y eso ya se dio, se cerró. Entonces ahorita estamos en la actividad parlamentaria, los que regresamos a nuestras funciones, y después la campaña. Y después de la campaña, en la segunda vuelta, después del 13 de abril, a partir del 14, 16 de abril, vamos a estar enfocados en la Asamblea. Ahorita es muy prematuro hacer análisis porque primero hay que, para el caso nuestro, ganar las elecciones el 13 de abril. Pero visto el escenario actualmente para nosotros, desde mi óptica, puedo estar equivocado, es más fácil llegar a acuerdos incluso hasta perdiendo la presidencia. No, pues ya la tiene perdida. No, pero estoy hablando en el caso hipotético. La presidencia del país. En el caso hipotético no consentido del país, ¿no? ¿Por qué? Porque con el Pachacuti tenemos mejores condiciones ideológicas de llegar a acuerdos. Con el caso del Partido Social Cristiano, en acuerdos de carácter legislativo, en la mayor parte de las veces hemos llegado a acuerdos con ellos. Ellos saben perfectamente que los acuerdos con nosotros se cumplen, se respetan, y me refiero, cuando digo acuerdos legislativos, en la nominación de las autoridades de la Asamblea, la conformación del CAL y de la conformación de las comisiones especializadas permanentes, porque saben que somos una organización seria, orgánica, y que nosotros vamos a honrar siempre los compromisos que adquirimos en el Parlamento. Y bueno, no ha habido tampoco inconvenientes en las últimas reparticiones de las comisiones. Parece que lo han hecho en santa paz con las demás agrupaciones políticas. Sí, porque somos personas que respetamos los acuerdos de carácter legislativo. Claro, va a depender los temas políticos, hay a veces en temas muy politizados no hay acuerdos, no hay consenso, pero siempre procuramos llegar a acuerdos, porque aprobar una ley no es fácil, por eso molesta cuando el actual presidente de la República te veta de manera total una ley, porque es tirar al traste todo un trabajo, no solamente la comisión, de traer especialistas, de traer académicos, a pensadores, a las diversas organizaciones involucradas en el tratamiento de una ley, sino también de hacer estudios que esa ley no tenga inconstitucionalidades, que esté acorde, como por ejemplo la reforma a la ley al Código Orgánico Legislativo. Sí, sí. Que por ejemplo habla del camisetazo. Claro, y eso permitió nuestra postura, era inicialmente, la propuesta original era que se pierda la curul. Claro, algunas bancadas dicen, oye, eso no me pero parece. Fernando, eso no me parece una camisa de fuerza. Eso no me parece. No, pero hay excepcionalidades. Ya me te digo cuáles son las excepcionalidades. En el caso de esto, lo que nosotros logramos es llegar a un acuerdo y que se sancione como una falta grave de suspensión por 90 días, que fue lo que se aprobó. Pero sí estaba. No,
no existía. Ya. No existía, por eso existía el Viva la Patria. Por eso usted siempre duda de aquel político que diga cuando llega a un lugar, no, es que ahora yo no me debo a ningún partido político, yo me debo a mis electores. Sus intereses. Ese se va a vender al mejor postor. Entonces, por eso hay que desconfiar. Usted confía en los políticos que al final son firmes en sus posiciones ideológicas y políticas. Pero bueno, por el otro lado, en cambio, ya un parlamentario no puede actuar por una identidad propia, sino que tiene que encarrilarse a los intereses del partido. Entonces, ahí la discusión sería si los intereses del partido realmente canalizan los intereses de la mayoría de los ecuatorianos. No, porque sí hay excepcionalidades, y las excepcionalidades son las cuestiones de creencias, ¿no? De posiciones religiosas o políticas en las que el disenso siempre debe existir. Entonces, hay una figura que es bueno, que tú al final se te respeta tu posición. Por ejemplo, nosotros en el bloque los temas de aborto, por ejemplo, se discutieron y dejamos en libertad en función de las convicciones que cada persona tiene. Muy bien, bueno. Y esas excepcionalidades deben respetarse. El tiempo ha transcurrido, Fernando. Yo le quiero agradecer. Muchísimas gracias por comparecer a este espacio. Se nos fue rapidito el tiempo. Ojalá y haya oportunidad para seguir en este diálogo y sobre todo porque los oyentes, los televidentes necesitan ser ilustrados. ¿Y quién más como usted, que tiene experiencia en el ámbito de la política? Y bueno, en este programa queremos escuchar de las diferentes tendencias de ADN y de la Revolución Ciudadana. Muchísimas gracias por su participación. No, gracias a usted, Manolo, y las veces que usted considera que esta persona puede ayudar a contribuir a enriquecer el debate político, siempre estaré a la orden. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes, queridos amigos televidentes, ustedes que son el supremo juez en cuestiones de preferencia y sobre todo lo que se debate en el país en la actualidad. Tenemos dos opciones que están ahí de frente y claro, yo creo que ambos tienen las ganas de también servir al país, unos desde una óptica o de un interés, otros desde otra óptica u otro interés, pero sin embargo que Dios nos dé la suficiente entereza y la capacidad para discernir cómo se construye la historia de nuestro país. Pasen bien. Objeción de conciencia. Esa es la palabra.